Mi nombre es Danitza Belén Centeno Trujillo, estoy en la carrera de Psicología en sexto semestre. El nombre del artículo es ¿Qué sabemos hoy de Jesús de Nazaret?, del autor Rafael Aguirre Monasterio. Podemos afirmar que ninguna figura ha ejercido una influencia mayor que la de Jesús de Nazaret. Gracias a los escritos de sus discípulos, nosotros podemos tener una imagen, por así decirlo, fidedigna de lo que es Jesús, por lo que en el artículo se pretende recuperar a la persona de Jesús, la esencia de su mensaje y lo mejor de su impacto histórico. Las fuentes para el conocimiento histórico de Jesús son principalmente el Evangelio, aunque gracias a otras investigaciones nosotros podemos alcanzar algunos consensos. Voy a empezar hablando sobre el mensaje que nos transmite Jesús, que es el reino de Dios. La proclamación del reino de Dios suscitó esperanza en los campesinos de Galilea que estaban pasando por momentos de dificultad, donde Jesús invita a descubrir la presencia de Dios que transforma la vida en más humana y más justa. Gracias al mensaje del reino de Dios, Jesús encontró apoyo en Galilea y en Jerusalén, lo que causó temor en los poderosos de esa época. Jesús no fue un mero predicador, ya que realizó dos tipos de acciones importantes. En primer lugar, Jesús sanador popular. Durante mucho tiempo cuestionaban los milagros de Jesús. Hoy en día se acepta que Jesús curó enfermedades dentro de un contexto de fe, que se interpretaría como signos del reino de Dios. Por otro lado, tenemos a Jesús exorcista. La expulsión de espíritus es un dato incuestionable en la vida de Jesús. Sin embargo, no se menciona en los evangelios debido a la supuesta desestabilización del orden justo. Frente a la proclamación del reino de Dios, se puede entender la moral de Jesús como un judío respetuoso y cumplidor de la ley. También podemos decir que Jesús radicalizaba aspectos de la ley. Por ejemplo, no basta con no matar, hay que evitar todo tipo de agresión. Manifestaba el amor al prójimo, amor a los enemigos y entendía el reino de Dios como el valorar a la realidad de otra manera. Por otro lado, el conflicto de la cruz fue y es un tema debatible, donde el reino de Dios, que suscitaba esperanza entre los pobres y marginados, encontraba la oposición de los que estaban interesados en mantener su statu quo. La destrucción del templo atentó contra la oligarquía sacerdotal. Esto ocasionó la enemistad de las autoridades judías, por lo que podemos decir que los responsables últimos de la muerte de Jesús fueron los romanos. Con esto podemos comprender que la proclamación del reino de Dios era un desafío para la ideología imperial. Durante años la investigación criticó la experiencia religiosa de Jesús, ya que Jesús reinterpretó los elementos centrales de la fe judía a partir de su experiencia. Uno de los gestos que realizaba Jesús era cuando Jesús invocaba a Dios, en lo que utilizaba la palabra aramea Abba, que significa padre, ya que en el tiempo de Jesús la relación padre-hijo tenía tres características: obediencia y respeto, que en este caso la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios, la confianza, el Padre vela por el Hijo, e imitación. Jesús es misericordioso con su Padre. Por otro lado, dentro de su experiencia religiosa, Jesús acentuaba la salvación gratuita de Dios. Durante todo su proceso de proclamador del reino de Dios, existe una evolución en la experiencia que Jesús tiene de Dios, dado que no es la misma al principio cuando proclama la proximidad del reino de Dios que en la cruz. Ahora podemos preguntarnos quién es Jesús. Se puede decir que la coherencia de su vida y la nobleza de sus enseñanzas excluyen que fuera un falsario. Por otra parte, la elevada moral que proponía los valores alternativos y humanizadores, las esperanzas que suscitó en los pobres, entre otros, nos puede decir que tuvo una tradición religiosa de Israel. Jesús plantea una pregunta sobre sí mismo que no puede ser respondido. La fe de Jesús en Dios Padre era tan fuerte que la perspectiva de su muerte no le hizo abandonar su confianza en la venida del reino. Muchos seguidores vieron la cruz como un fracaso histórico, pero la reinterpretaron y proclamaron que Jesús vivía, que Dios lo resucitó. El impulso que Jesús introdujo en la historia está lejos de terminar. Por esto nos preguntamos qué querían decir aquellos hombres y mujeres cuando afirmaban que Dios resucitó a Jesús. Podemos concluir que la vida de Jesús de Nazaret tuvo un impacto histórico para el mundo, donde gracias a los escritos de sus discípulos nosotros podemos llegar a conocer la esencia de su mensaje. Asimismo, el hecho de que Jesús haya proclamado el reino de Dios como una promesa de liberación
trascendió hasta nuestros tiempos, donde aún influye de manera significativa a la fe de sus devotos. La escena de la cruz y la resurrección de Jesús fueron dos momentos cruciales para sus discípulos y para la propagación del mensaje del reino de Dios, por lo que aún se intenta comprender el Jesús histórico y a sus discípulos cuando afirmaban que Dios resucitó a Jesús.